Hola, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí una vez más. Si has estado siguiendo las enseñanzas del canal, sabes que terminamos con la enseñanza del libro de Ruth. Y como hablamos, el libro de Ruth termina con una palabra, y esa palabra es David. Y David nos habla de un nuevo comienzo porque David está ligado al reino y a la casa. Con David obtenemos en la escritura reino y obtenemos casa. Pero antes de entrar en el asunto del reino y de la casa, quisiera poder dejar el asunto de la incapacidad del alma bien claro. Recuerde que en el libro de Ruth estuvimos hablando en el último capítulo acerca de la incapacidad del pariente más cercano, y hablamos que era el viejo hombre o el alma, la incapacidad de rescatar o redimir al hombre. Por eso no quisiera pasar la enseñanza sobre el reino y la casa, que para mí es muy importante también, antes de dejar claro este punto. Así que te animo a que juntos podamos compartir esta enseñanza. Para los que no me conocen, mi nombre es Joel y le estamos dando la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Entonces, para comprender este asunto estaremos echando una segunda mirada al libro de Job, porque creo que es un libro que nos puede ayudar a comprender de una manera muy clara este tema. Así que te voy a invitar a que tengas delante de ti el libro de Job. No voy a tocar todos los capítulos porque evidentemente no es el asunto en este momento, sino tan solo tocar y dejar clara la incapacidad del alma para rescatarnos. Cuando usted comienza a leer el libro de Job, no sé si lo ha leído, si no puede leerlo, muchas veces tenemos la tendencia a pensar, o se nos ha enseñado, que el tema central del libro de Job es el sufrimiento. Pero la realidad es que ese no es el tema central del libro de Job, ya que aunque los ojos naturales solo ven sufrimiento, como pasa en el libro, la realidad es que los ojos espirituales no ven sufrimiento, sino que ven adopción. Adopción es el verdadero tema del libro de Job, y es un tema del que estaré hablando en otro momento para quizás mayor comprensión. Pero sí te dejo claro que en el libro de Job el asunto central no es el sufrimiento, porque el sufrimiento no es donde el Señor tiene puestos los ojos. Así que voy a dejar de lado el tema de la adopción para entrar en el tema de la manera en que el alma trata los asuntos en la vida de Job en un tiempo de mucho sufrimiento. El gran tema del libro de Job es adopción, o dicho otras palabras, es un cambio de cautiverio. Job era un hombre de Dios, evidentemente Job era un hombre de Dios. Job no representa al hombre sin Dios, no representa al hombre perdido, sino que Job representa a los hijos de Dios, pero que viven bajo el gobierno del alma, viven bajo el cautiverio del yo, porque el alma es nuestro propio yo. Y en el libro de Job lo que podemos ver es que Dios, a través del sufrimiento, porque el sufrimiento sí es un tema que se toca en este libro, pero no es el asunto central, no es la médula espinal de este libro, sino que lo que vemos es que Dios usa el sufrimiento en la vida de Job, usa la pérdida, usa el dolor, usa todo lo que le aconteció a la vida de Job, lo usa para llevar a Job del cautiverio o de vivir bajo el gobierno del alma a vivir bajo el gobierno del espíritu. Y así como le sucedió a Job, nos sucede a nosotros. Nosotros venimos de vivir bajo el gobierno del alma y estamos siendo llevados en una transición donde Dios usa el dolor, la pérdida, el descrédito, las acusaciones, donde Dios usa la enfermedad. Dios lo usa todo para llevar a sus hijos de la cautividad del alma, que es incapaz de rescatar, para llevar a sus hijos del gobierno de este pariente más cercano, que es incapaz de librar, es incapaz de levantarnos hacia los lugares celestiales, a vivir una vida en plenitud. Entonces el Señor nos está sacando de ese cautiverio y nos está llevando a vivir bajo el gobierno del Espíritu. Para comprender esto te voy a invitar a que busques ahí en el capítulo 4, donde podemos comenzar a ver a partir de ese capítulo cómo en el medio del sufrimiento de Job, o en el medio, vamos a decir, del proceso en el que Dios comienza a trabajar en la vida de Job, se le acercan tres amigos. Job tenía tres amigos que se acercaron en medio de su sufrimiento, y con amigos como este realmente nadie necesita enemigos. Pero para poder entender necesitamos comprender de que estos tres amigos representan las diferentes esferas del alma en la vida de Job. Teniendo esto claro, usted podrá entender realmente el mensaje de este libro. Tanto Elifaz como Bildad como Zofar representan el alma de Job. Es decir, que vamos a ver en este libro cómo el alma interpreta
los procesos en los que los hijos de Dios viven, la interpretación que el alma te da. Pero es una realidad que cada vez que estos tres amigos hablaban, dejaban a Job hundido en una condición peor, porque el alma es incapaz de rescatar. Y este video quiero enfatizártelo, así como el pariente más cercano no pudo rescatar a Ruth, así tampoco el alma pudo rescatar a Job en medio de su sufrimiento. Entonces te voy a invitar a ver el primer amigo. Voy a tocar solo algunos textos porque, como siempre te digo, el tiempo es corto y mi objetivo es animarte a que ames la palabra, que busques la palabra, que busques la verdad en la escritura, a que dejes que la escritura se interprete a sí misma, porque esta es la única manera de tocar la mente de Dios en la escritura, y es una ley de la interpretación, y es que la escritura se interpreta a sí misma. No debemos estar teniendo interpretaciones privadas o todas las locuras que a veces se le ocurren a la gente por ahí. Entonces tenemos el primer amigo que llega en la vida de Job en medio de su sufrimiento para tratar de interpretar o de hacerle entender lo que estaba ocurriendo, es Elifaz. Y Elifaz representa las emociones. El alma está compuesta por emociones, intelecto y voluntad. Eso es lo que nosotros somos. Eso es la personalidad. Emociones, intelecto y voluntad. Y ahora llega el primero de los amigos que representa las emociones y va a tratar de hacerle entender a Job a través de las emociones lo que está pasando. ¿Por qué te digo las emociones? Porque cuando usted lee, por ejemplo, el versículo el 14, usted ve que el lenguaje de Elifaz es completamente emocional. Él dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu delante de mí hizo que me erizara el pelo de mi cuerpo. Y así continúa hablando Elifaz, y siempre es un mensaje muy emocional. Usted sabe, me ericé, sentí esto, yo siento, y usted se conmueve en sus emociones, en sus sentimientos. Usted se victimiza porque las emociones comienzan a manipularte, comienzan a manipular tu manera de ver las cosas. Fíjese si es así, que en el verso 3, las emociones hablando le dicen: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías la mano de los débiles, y al que tropezaba tú enderezabas con tus palabras sus pasos. Y de esta manera el alma empezó a hablarle a Job. De alguna manera le está diciendo cómo tú has sido, cómo tú has ayudado a los demás, cómo tú enseñabas a otros. Y esta es una manera en que el alma nos manipula. Las emociones y los sentimientos nos manipulan y nos hace sentir la víctima en la historia, y nos hacen tener una interpretación de los hechos, de las cosas que nos está pasando, muy errada. Cuando usted continúa leyendo, usted se da cuenta que cuando las emociones terminan de hablar, Job cada vez termina más hundido. Cada vez que el alma habla, Job termina más hundido. Es decir, Job no es elevado, no es rescatado, sino que es hundido. Y en el capítulo 7 dice: Job argumenta contra Dios. Miren cómo lo dejaron las emociones. Así sucede cuando el alma trata de interviene en medio de los procesos de Dios en nuestra vida, y nosotros estamos bajo el cautiverio del alma, en este caso las emociones, los sentimientos. Nosotros terminamos hasta culpando a Dios. Terminamos siendo la víctima, Dios termina siendo culpable. Y fíjese si fue así, que en el verso 11 del capítulo 7, Job llega a decir: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Así dejan las emociones nuestra vida. Llega el momento que Job dijo: yo no voy a refrenar mi boca, yo me voy a quejar, y me voy a quejar con la amargura de mi alma. Es decir, que el alma comenzó a amargar la vida de Job. Y Job llegó el momento que empieza a quejarse contra Dios y contra todo, porque así es lo que hace el alma. Pero ahí no termina, sino que cuando pasamos al capítulo 8, viene el segundo amigo, Bildad. Y aquí tenemos a Bildad, que representa la razón y el intelecto. Cuando usted lee las palabras de Bildad, usted se da cuenta que Bildad es esa faceta del alma que lo analiza todo, reflexiva, que trata de entender el porqué de las cosas. Es decir, es como cuando el alma trata de llevarte a que tú trates de entender por qué suceden los procesos de Dios, analiza, tratas de comprender a Dios, o los procesos que estás viviendo en los que Dios te ha metido, tratas de encontrarle una lógica humana. Evidentemente aquí te pierdes. Esto es un camino sin salida, esto es un camino hacia abajo completamente. Y ahí está el alma, aquí está Bildad, el razonamiento, diciéndole a Job: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu postrer estado ha sido pequeño, tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado
será muy grande. Dice, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Bueno, en fin. Imagínese, Job está sufriendo. Y ahora viene el análisis lógico y le dice, si tú de mañana eres de los que buscas a Dios, si tú en verdad eres de los que ruegas a Dios, si tú fueras limpio y recto, ciertamente Dios se despertaría por ti. Pero si Dios no se ha despertado por ti, y si tú estás pasando esto tan difícil, es lógico, Job, es lógico que algo te está faltando, algo hiciste mal, en esta cuenta falta algo. Entonces, Job recibe esta palabra de Bildad, del razonamiento, del intelecto, de la lógica humana. Y es evidente que lo confunde porque Job dice, bueno, si yo soy un hombre que busca a Dios, porque Job era un hombre que oraba, Job era un hombre que tenía una vida con Dios. Y si él fuera limpio y recto, entonces Dios se levantaría por él, pero ahora de alguna manera parece que Dios se perdió de su historia. Eso me lleva a pensar entonces que yo no soy tan limpio y tan recto, o que quizás mi vida de oración. Y hermano, te voy a decir que entras en una confusión desesperante cuando tú dejas que el intelecto, que la lógica, que el análisis humano trate de comprender a Dios y su proceso. Tratar de comprender lo que te está sucediendo, por qué te sucedió, por qué aquel te abandonó, por qué te pasó esto, por qué la pérdida. Con la lógica humana jamás vas a encontrar un camino. Jamás vas a encontrar el rescate de Dios ni el propósito de Dios a través de la ayuda del alma, del intelecto que carece de recursos para poder rescatarte y sacarte adelante. Fíjese si es así que el otro capítulo dice incapacidad de Job para responder a Dios. Mira cómo lo dejó tratar de encontrar una lógica a los eventos de la vida, a los sucesos que sufrimos, que vivimos, que pasamos, ¿me entiendes? Job quedó incapacitado de responder a Dios, de hablar con Dios. Job quedaba cada vez más hundido tratando de entender lo que le estaba pasando a través del razonamiento. Job no puede responder. Y en el capítulo 10 dice, Job lamenta su condición. Comienza a haber un lamento, lógico. Yo he vivido esto también. Cada vez que yo he tratado de entender lo que he vivido, por qué Dios lo permitió, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, hermano, me pierdo, me desespero, me ahogo, me asfixio. Ahora en el capítulo 11 vemos a Sofar, que representa la voluntad. Y dice en el verso 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieras a él tu mano, dice en el verso 15, si tú entonces te levantarás y serás fuerte y no temerás y olvidarás tu miseria. El típico consejo que trae la voluntad. Tú sí puedes, tú tienes que levantarte, tú tienes fuerza, tú tienes madera para eso, en ti hay un héroe, en ti hay un superhombre dentro, tú eres una supermujer. Pero quiero decirte que esos consejos no logran nada. Saca el extra de campeón, dalo todo de ti. Es un asunto de querer, es un asunto de imponerte frente a la situación. Y ahí viene la voluntad, ahí viene el alma tratando de decirte, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de querer, pero no logras nada. Porque luego usted sigue y se da cuenta que eso lo que hace es que lleva a Job a comenzar, dice el capítulo 3, a defender su integridad. Job comienza a defenderse él mismo. En el capítulo 16, Job se queja contra Dios. Luego usted ve los capítulos y usted ve que después de la intervención del alma, tanto las emociones, el intelecto y la voluntad, usted lo que ve es Job se defiende, Elifaz reprende a Job, Job se queja contra Dios, Bildad describe la suerte de los malos haciéndolo sentir más mal, Job afirma que los malos no prosperan, Elifaz acusa a Job, Job recuerda su felicidad pasada, capítulo 29, capítulo 30, Job recuerda su desdicha actual. En fin, la vida de Job se vuelve un sub y baja, se vuelve inconstante como la ola del mar. La vida de Job se vuelve una desesperación, es una confusión total por causa de que Job es un hombre de Dios, como tú puedes ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, eres un hijo de Dios, eres salvo, tienes un ministerio, tienes un servicio en medio de la iglesia, en medio de la comunidad de los hijos de Dios, tienes dones, tienes talento, pero vives aún bajo el cautiverio del alma. Y tratas de entender los eventos de tu vida, o has tratado de luchar con las cosas que te pasan y que te están pasando en el ministerio y fuera del ministerio, en tu vida, en tu recorrer, que no es más que el trato de Dios llevándote, usando todo eso que te sucede para llevarte del cautiverio del alma al gobierno del espíritu. Pero
mientras que el alma sea quien te trate de interpretar los hechos de la vida, tu vida y la mía van a ser así como la de Job, una vida agitada, una vida de arriba abajo, una vida inconstante, una vida sufrida. Pero gracias a Dios la vida de Job va a dar un giro glorioso, y te invito a ir conmigo al capítulo 31, verso 40. Y aquí está uno de los versículos más lindos de este libro. Job 31:40 dice: aquí terminan las palabras de Job. Escuche eso. Aquí terminan las palabras de Job. Durante 31 capítulos, durante mucho tiempo, Job, por causa de que estaba siendo gobernado por el alma y no por el espíritu, Job se quejaba, hablaba lo que no era, su hablar era confuso, reinterpretaba mal las cosas, era una confusión total. Pero hay un momento que Job se agotó, ya no pudo más. Y ese es un buen momento, y nos hace falta llegar ahí donde rendimos las armas y donde nos callamos. Ya no tratamos de comprender más a nuestra manera, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra alma, el porqué de las cosas. Ya sabemos que no es un asunto de lógica, no es un asunto de que soy la víctima, no es un asunto de que lo que me falta dar es el extra de los campeones, que yo sí tengo madera de líder o de qué sé yo, todos los cuentos esos que nos han dicho por ahí, sino que se trata de que el Señor nos llevó al fin de nosotros mismos. Y aquí terminan las palabras de Job. Y como le expliqué que el alma somos nosotros, lo que está diciendo es, aquí terminaron las palabras del alma. Recuerde que nosotros, el hombre, no es un cuerpo con alma y espíritu. El hombre tampoco es un espíritu con alma y cuerpo, sino que el hombre es un alma con cuerpo y espíritu. Por eso dice la Escritura que Jesús vino a salvar nuestras almas, porque vino a salvarnos a nosotros. El hombre cuando fue creado así, un alma al que se le dio un cuerpo para que tuviera comunión con esta tierra, con este mundo físico, y se le dio un espíritu para que tuviera contacto con los cielos, contacto con el trono, contacto con Dios, contacto con el Espíritu de Dios. Entonces el hombre es un alma que vive en dos mundos simultáneos, podemos decirlo así. El hombre es un alma que vive con su cuerpo en esta tierra, camina, vive, se comunica, hace las cosas, pero a la vez es un alma que tiene un espíritu que puede tener comunión con Dios para, guiado por Dios, entonces recorrer su camino en esta tierra. Eso es lo que es el hombre. Y cuando está diciendo entonces que aquí terminan las palabras de Job, está diciendo aquí terminaron las palabras del alma de Job. Y cuando terminan las palabras de Job, entonces comienza a hablar Eliú. ¿Quién es Eliú aquí en la Escritura? Eliú representa el hablar del Espíritu de Dios. ¿Por qué? No es un capricho mío. Cuando usted va al versículo 4 del capítulo 32, dice: y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Los otros tres amigos anteriores son conocidos como los amigos más viejos de Job, y Eliú es como el amigo más joven. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. El alma es nuestro amigo más viejo porque nosotros hemos recorrido la vida tratando de entender la vida, de ser guiado por el gobierno del alma, pero un alma desligada de Dios. Y eso nos ha hecho sufrir todo lo que ya le dije y toda esta confusión. Pero la vida del Espíritu, o la voz del Espíritu, es la voz más joven, porque para muchos de nosotros hace muy poco hemos comenzado a darle espacio a la voz de Dios, a la voz del Espíritu en nuestra vida. Cuando conocemos al Señor, aún siendo hijos de Dios, muchas veces caminamos como Job, que era un hombre de Dios, bajo el gobierno del alma. Pero hay un momento en nuestra vida en que estamos al final de nosotros mismos y que hay una apertura, producto del trato de Dios, comenzamos a anhelar el hablar del Espíritu de Dios, el hablar de Dios en nuestra vida. Y realmente esta se vuelve una voz joven, una voz que necesitamos comenzar a conocer, necesitamos comenzar a comprender, necesitamos conocer a Dios y su voz en medio de nuestro recorrido, de nuestro caminar. Por eso Eliú representa la voz del Espíritu, y la realidad es que cuando Eliú comienza a hablar, la vida de Job comienza a dar un giro en el que todas las cosas van a cambiar. Primero, en medio del sufrimiento, el alma comienza a hablar, pero ahora dice: aquí terminan las palabras de Job, y comienza a hablar Eliú. Y en el versículo 18, miren qué palabra tan tremenda. El mismo capítulo 32 dice Job: porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Job lo que está diciendo: ya estoy cansado de escuchar al alma, ya no puedo más. Ya estoy lleno de eso, ya estoy hastiado. Y me apremia escuchar la voz del Espíritu. Necesito escuchar la voz del Espíritu dentro de mí. En el capítulo, cuando usted continúa leyendo,
vemos que hay un cambio completamente en la vida de Job. Y en el capítulo 42, verso 4, usted puede leer que dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job. Ya la vida de Job es la vida de un hombre que tiene un corazón receptivo. La vida de Job es la vida de un hombre que está diciéndole a Dios: yo te voy a preguntar a ti, pero yo voy a dejar que tú me enseñes a mí. Yo necesito ser enseñado por ti. Yo estoy cansado de mi alma. Yo necesito ser enseñado por la voz de tu espíritu. Yo necesito ser enseñado por ti. Aquí vemos la voz de Dios de una manera gloriosa guiando la vida de Job. Y podemos entonces a esta altura comprender que todo el sufrimiento de Job, todo lo que pasó, fue para llevarlo del cautiverio del alma al cautiverio del espíritu, a la voz del Espíritu de Dios. La vida de Job comenzó a cambiar cuando, como dice en el capítulo 38, verso 1, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. ¿Sabe qué significa la voz de Dios desde el torbellino? El torbellino es como una masa de aire ascendente. Y el torbellino eleva las cosas que toma. Así como el alma era, vamos a decir, era un proceso descendente en el que Job se hundía, la voz de Dios, la voz del Espíritu, era como un torbellino que elevaba y ascendía a Job desde la miseria de su confusión, desde la miseria en la que el alma lo dejaba, en la que este pariente más cercano no lo podía rescatar, y lo elevaba hacia el propósito de Dios, lo elevaba hacia una vida plena, hacia una vida llena. Las cosas en la vida de Job cambiaron cuando Job comienza a escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos preguntarnos cuál era la verdadera aflicción de Job, porque dice en el versículo 10 del capítulo 42, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí el sentido es que la aflicción de Job es quitada cuando él dejó de ser gobernado, es decir, la vida de oración, la vida del Espíritu se levanta por encima de la vida de esos amigos que representa el alma. Y en ese momento dice la Escritura que Dios quitó la aflicción de Job. Pero ¿cuál era la verdadera aflicción de Job? Nosotros nos perdemos y nosotros vemos solo sufrimiento en nuestra vida. Los ojos, recuerden, los ojos naturales, lo único que ven en el libro de Job es sufrimiento. Ellos creen que el tema de Job es el sufrimiento. Y los ojos naturales, en medio de nuestro proceso, lo único que ve es sufrimiento, lágrimas, que me dañaron, que me dejaron, que me abandonaron. Pero los ojos espirituales lo que ven es, tanto en el libro como en la vida real de cada uno de nosotros, lo que ven es un proceso de Dios para llevarnos de menos a más, para llevarnos del alma al espíritu. Y la verdadera aflicción de Job no era su sufrimiento, no era su pérdida, no era lo que le pasó. Su verdadero sufrimiento era que él era un hombre gobernado por sus emociones, por su lógica humana y por su voluntad. Él creía que podía. Y ese es el verdadero sufrimiento en tu vida y en la mía. Yo, como siempre te digo, no sé quién está del otro lado de esta pantalla, pero te digo, tu verdadero dolor, tu verdadera lágrima hoy, no es por lo que estás pasando. Lo que estás pasando, si eres un hijo de Dios, tiene que ver con el proceso, con el trato de Dios en tu vida para llevarte a una madurez, para llevarte a la verdadera adopción, para llevarte a la estatura, a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Discúlpeme. Tu verdadero dolor no tiene que ver con lo que estás viviendo, tiene que ver con la interpretación que tienes tú de lo que estás viviendo. Con una interpretación almática, humana, no una interpretación espiritual. Entonces, ese era el verdadero dolor de Job. Y Job fue cambiado de cautiverio cuando comienza a interpretar la vida y lo que él vivía a través de la voz de Dios, a través de la palabra de Dios, y no a través de lo que su alma le decía. Para terminar, quiero decirte algo que creo que es súper importante, y es que los primeros libros en cada sección de la Biblia tienen que ver, son como la llave o la semilla del resto de los libros de esa sección. Por ejemplo, la Biblia está dividida en varias secciones. Tenemos primero el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y Génesis es como la llave principal de esos 5 libros. Si tú no tienes el libro de Génesis, tú no vas a entender Éxodo, ni Levíticos, ni Números, porque si tú no tienes el libro de la creación, no vas a entender de dónde salieron toda esta gente, dónde salió este pueblo, quién le dijo que marchara, por qué están en Egipto, qué fue lo que pasó. En fin, tenemos la sección histórica, que es Josué. Y en Josué tenemos Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther.
Pero si tú no tienes el libro de Josué, tú no vas a comprender el resto de los libros de esa sección. Así tenemos Job en la sección poética. Job es el primer libro de la sección poética donde tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego tenemos Isaías en sección profética como el primer libro y de ahí todos los libros proféticos. Ahí tenemos todo el Antiguo Testamento. Ahora, Job es el primer libro de la sección poética. Ahora, quiero que reflexiones y que puedas entender esto y comprenderlo en tu espíritu. ¿Sabes por qué tenemos Salmos después de Job? Salmo es un libro de canciones, de gozo, un libro de alabanza, un libro de proclamar a Dios. ¿Sabe por qué tenemos un libro de los Salmos después de un libro como el de Job? Porque jamás podrá haber salmos, podrá haber gozo, cántico, poesía, jamás podrá haber esa proclamación de Dios, de su grandeza y sus maravillas, mientras que nosotros vivamos en las esferas del alma. Mientras que nosotros no seamos, hasta que no seamos trasladados del gobierno del alma al gobierno del espíritu, en nuestra vida no existirá una vida de salmos, una vida como la de Cantares, una vida como la de Proverbios. Porque Job inicia la sección poética y nosotros tenemos salmo porque tenemos a Job. ¿Sabes por qué a veces no tenemos alabanza, a veces no hay una vida de oración? Porque nosotros necesitamos cruzar y ser trasladados de un cautiverio del alma al cautiverio o al gobierno del espíritu. No hay canción, no hay oración mientras dejemos que el alma sea quien interprete los eventos de nuestra vida. No habrá una vida de gozo, una vida de proclamación mientras dejemos que sea el alma quien intente rescatarnos. No hay realidad porque el alma lo confunde todo. Nosotros no vamos a tocar la realidad. No seremos rescatados a través de las facultades del alma porque ese pariente más cercano es incapaz de rescatarnos. Amén. Así que quisiera invitarte a que le pudieras decir al Señor: Señor, rescátame de la vida del alma. Yo quiero escuchar la voz de tu espíritu. Yo quiero escuchar a Eliú hablar a mi vida. Yo necesito ser elevado en el torbellino de tu palabra. Dios te bendiga. Espero que si te fue de bendición esta palabra, puedas continuar aquí en el canal y le compartas a otro para que puedan ser bendecidos también con la palabra del Señor. Recuerda que más adelante, no te prometo cuándo, quisiera compartir un estudio sobre el libro de Job y poder hablar de lo que significa filiación y adopción en nuestra vida, que realmente es el asunto central del libro de Job y es por lo que Dios usó todo este sufrimiento para llevarlo a él a una plenitud, a la estatura del varón perfecto, así como lo hace con nosotros. Así que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video donde sí voy a comenzar el asunto del reino y de la casa. Muchas bendiciones.